Mi nombre es David Ducati y mi punto a exponer es la sentencia. Antes de entrar en materia es necesario dar una definición de lo que es la sentencia. Para Couture es el acto procesal emanado de los órganos jurisdiccionales que deciden la causa o punto sometidos a su conocimiento. Bien, habiéndole dado una definición a la sentencia, ahora sí podemos entrar en materia que nos compete. Y es que le vamos a hacer un análisis al Código Orgánico Procesal Penal en materia de lo que es la sentencia. Según el artículo 344 y 351 establece que al momento de cerrar el debate el juez o jueza deben de retirarse de la sala a elaborar dicha sentencia. Luego, el mismo día, ellos convocarán nuevamente a las partes para leer la decisión que éste haya hecho. Es importante destacar que esta sentencia no debe sobrepasar los hechos y las circunstancias descritos en el juicio o en el acto de apertura. Es decir, una vez elaborada o cuando estén elaborando el juez o jueza la sentencia, estos no deben agregar más hechos o circunstancias de los cuales ya las partes, tanto el acusado como la parte defensora, como la parte del fiscal del Ministerio Público, corrijo, hayan hecho. ¿Qué sucede en caso de que exista o de que haya esto? Bueno, la sentencia condenatoria, el tribunal podrá dar un hecho o una calificación jurídica distinta a la acusación del acto de apertura a juicio, o aplicar medidas más graves o medidas de seguridad, y que el acusado no puede ser condenado en virtud de un precepto penal distinto al invocado a la acusación, comprendida su aplicación o en el auto de apertura a juicio si previamente no fue advertido de esto. Esto según nos basamos en el artículo 333 del Código Orgánico Procesal Penal, que en parte dice que los jueces o juezas se observan esta nueva calificación jurídica como el legislador le da en el Código Orgánico Procesal Penal. Ellos deben de informársela a las partes si antes no lo hubiesen hecho. En este caso se recibirá nuevamente declaración del acusado o de la acusada, o pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa. Esto se debe hacer para que el juicio o el proceso sea equilibrado, justo, en pocas palabras. ¿Qué contendrá la sentencia? La sentencia, la mención del tribunal y la fecha en que se dicta, el nombre, el apellido del acusado y los demás datos que sirven para determinar su identidad personal. 2. La enunciación de los hechos y circunstancias que hayan sido objeto del juicio, o sea, el libélulo de la demanda. La determinación precisa y circunstanciada de los hechos que el tribunal estime acreditados. 4. La exposición concisa de su fundamento de hecho y de derecho. 5. La decisión expresa sobre el seguimiento, absolución o condena del acusado. Y 6. La firma del juez. Los jueces dictarán sentencias siempre, fíjense bien, en nombre de la República. Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencia después de ser convocadas verbalmente todas las partes y será leída ante los que comparezcan. Es decir, el tribunal, después de haber elaborado, volverá a convocar a las personas que hayan comparecido para leerle la sentencia y notificación, entregándole posteriormente copia de las partes que lo requieran. Finalizado el litigio, la sentencia se dictará el mismo día. Pero ¿qué sucede cuando
por lo extenso del asunto y lo avanzado de la hora, sea necesario diferir la redacción de la sentencia. Bueno, en este caso se leerá tan solo un extracto de esta, en donde el juez expresará un resumen de los fundamentos de hechos y de derechos que lo llevaron a la motivación de la decisión. Cabe destacar que esto se llevará a cabo a más tardar dentro de los 2 días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva. A continuación se presentará un extracto de la parte dispositiva de una sentencia que permitirá la observancia de la misma y cómo se desarrolla. Esta sentencia es del juzgado décimo de primera instancia en función de juicio, Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, de fecha Maracaibo 13 de febrero del 2014, que usted, profesor, la podrá leer cuando tenga el trabajo en sus manos. Causa número 10M-252-13. Decisión 010-2014. En parte, esta sentencia lo que quiere decir es que se le quita o se le ordena dejar sin efecto la orden de aprehensión liberada del aludido ciudadano que al principio la sentencia lo detalla muy bien. Tercero, ofrecerse al cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas a fines de la libertad del referido ciudadano y ordenar dejar sin efecto la orden de aprehensión. Una vez dado esto, por otra parte, el término para interponer el recurso de apelación será contado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 345 del Código Orgánico Procesal Penal, los cuales son de 10 días contados a partir de la fecha que fue dictada. ¿Qué pasa en caso de una sentencia absolutoria? Bueno, el juez de juicio deberá ordenar la inmediata libertad del acusado y ordenará además la suspensión de todas las medidas restrictivas de libertad personal que hubiesen sido dictadas contra el imputado. En caso de que la sentencia condenatoria, el juez de juicio establecerá la pena correspondiente que ha de sufrir el acusado y las obligaciones que se deban. Si el acusado se encontrase en libertad y fuese condenado a una pena privativa de libertad mayor de 5 años, el juez deberá de manera inmediata su detención. Adicional a esto, quien desempeña la función de secretario, que es muy importante, del debate, levantará un acta que contendrá por lo menos las siguientes enunciaciones. 1. Lugar y fecha de iniciación y finalización de la audiencia, con mención de las suspensiones ordenadas y las reanudaciones. 2. El nombre y apellido del juez, la parte defensora y la representante. El desarrollo del debate, con mención del nombre y apellido de los o las testigos, expertos e intérpretes, señalando los documentos leídos durante la audiencia. 4. Las solicitudes de decisiones producidas en el curso del debate y las peticiones finales del Ministerio Público querellante, defensor e imputado. 5. La observancia de las formalidades esenciales, con mención de si se produjo públicamente o fue excluida la publicidad total o parcial del litigio. 6. Otras menciones previstas por la ley o las que el juez ordene por sí mismo o a solicitud de las partes. 7. La forma en que se cumplió el pronunciamiento de la sentencia, con mención de las fechas pertinentes. 8. La mención de los medios tecnológicos utilizados durante el debate
si fuera el caso, y para el registro de la audiencia. Y 9. La firma del juez y del secretario. En fin, el secretario lo que se dispone a redactar de manera detallada todo el litigio, lo que sucedió y lo que ocurrió dentro de él mismo. Por último, la comunicación y el valor del acta se leerá ante los comparecientes inmediatamente después de la sentencia, con lo que quedará notificada. El acta solo demuestra el modo como se desarrolló el debate. A continuación se presentará un extracto de una sentencia que permitirá la observancia de la misma y cómo se desarrolla. Bueno, se protegerá la identidad del sujeto, y esta emana del juzgado 10º de primera instancia en función de juicios del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia de fecha Maracaibo 13 de febrero del 2014. Es la sentencia que anteriormente leímos, pero en esta excluidas las partes ante el tribunal para decir observancia en fecha 15 de noviembre del 2013, se le otorgó una conversión de la medida de privación judicial preventiva de libertad por medida cautelar, sustantiva a la privación de libertad. Entonces, usted, profesor, se podrá dar cuenta cuando lea la sentencia de lo que básicamente fue el litigio o el desarrollo del mismo. Ahora, entramos en materia de los procedimientos para el juzgamiento de los delitos menos graves. ¿Qué son delitos menos graves? De tratarse de estos delitos menos graves, ¿cuáles son? Es decir, aquellos que merezcan la pena de libertad no mayor de 8 años. Estos son los que se consideran delitos menos graves. Y es importante destacar que el último apartado del 354 del Código Orgánico Procesal Penal señala los delitos excluidos, que son el homicidio intencional, la violación de delitos que atenten contra la libertad, integridad e indignidad de los niños, niñas y adolescentes, entre otros. Según el artículo 355 del Código Orgánico Procesal Penal, pueden decretarse medidas de coacción personal, es decir, medidas cautelares sustitutivas, salvo en caso de comprobada la contumacia o rebeldía del imputado. Por ejemplo, comparecer ante el llamado de los órganos jurisdiccional o del Ministerio Público, el que tenga una conducta intimidante ante los testigos o la víctima, el que haya infringido nuevamente en un hecho punible. Según el artículo 356 del Código Orgánico Procesal Penal, luego de iniciar el proceso a través de la denuncia, querella o de oficio, el Ministerio Público solicitará al juez de primera instancia municipal proceda a convocar al imputado para la celebración de una audiencia preliminar o de presentación, la cual se hará dentro de las 48 horas siguientes a su citación. En la audiencia de presentación, además de verificarse los extremos previstos en el artículo 236 de este código, la legitimidad de la aprehensión y la medida de coacción personal a imponer, el Ministerio Público realizará el acto de impugnación informando al imputado o imputada el hecho delictivo al cual se le atribuye. Es importante eso. Todo juez o litigio que se vaya a desarrollar, el imputado o imputada, así como cualquiera de las partes, debe de tener conocimiento de los casos o cargos que se le atribuyen.
En esta audiencia, el juez o jueza de instancia municipal deberá imponer al imputado el precepto constitucional que le exime de declarar en causa propia e igualmente le informará de las fórmulas alternativas a la prosecución del proceso, las cuales de ser solicitadas podrán acordarse desde esa misma oportunidad procesal, con excepción del procedimiento especial para admisión de los hechos. La resolución de todo lo planteado se dictará al término de la audiencia de presentación. Cuando el procedimiento se inicie con ocasión de la detención flagrante, el imputado o imputada, la presentación del mismo se hará ante el juez o jueza de instancia municipal. Fíjense, dentro de las 48 horas siguientes a su detención, siguiéndose lo dispuesto en el primer y segundo aparte de este artículo mencionado antes. Algo importante, de no comparecer ante la audiencia preliminar tendrá una oportunidad nuevamente de 10 días siguiente al deferimiento, salvo que por falta que no haya sido justificada, si por algún motivo esto quiere decir que si el imputado no comparece, él tendrá una oportunidad, pero esta oportunidad debe ser precisamente justificada. ¿Qué pasa si el abogado o defensor abandona tácitamente el caso? El Ministerio Público le asignará otro defensor público. Esto según el artículo 366 del Código Orgánico Procesal Penal. Ahora, hablemos del procedimiento abreviado. El artículo 372, el Ministerio Público, voy a leerlo textualmente, el Ministerio Público podrá proponer con respecto al procedimiento abreviado, el artículo 372 del Código Orgánico Procesal Penal establece lo siguiente. El Ministerio Público podrá proponer la aplicación del procedimiento abreviado previsto en este título cuando se trate de delitos flagrantes, cualquiera que sea la pena asignada al delito. Flagrancia y procedimiento para la presentación del aprendido o aprendida. El artículo 373. El aprensor o aprensora dentro de las 12 horas siguientes a la detención podrá al aprendido o aprendida por disposiciones del Ministerio Público quien dentro de las 36 horas siguientes lo presentará o la presentará al juez o jueza de control, quien expondrá cómo se produjo la aprehensión y según sea el caso solicitará la aplicación del procedimiento ordinario o abreviado y la imposición de una medida de coacción personal o solicitará la libertad del aprendido o aprendida. En este último caso, sin prejuicio del ejercicio de las acciones a que hubiese lugar, el juez o jueza de control decidirá sobre la solicitud del fiscal dentro de las 48 horas siguientes desde que sea puesto en aprehensión o de que haya sido puesto en aprehensión o aprendida a su disposición. Si el juez o jueza de control verifica que están dados los requisitos o que a lo que se refiere el artículo anterior, siempre que el fiscal del Ministerio Público lo haya solicitado, decretará la aplicación del procedimiento abreviado y remitirá las actuaciones al Tribunal de Juicio, el cual convocará directamente a juicio oral y público
para que se celebre dentro de los de las 10 a 15 días siguientes. O sea, hay un lapso de entre 10 y 15 días siguientes para que se celebre ese dicho juicio oral. En este caso, hasta 5 días antes de la audiencia de juicio, él o la fiscal y la víctima presentarán la acusación directamente en el tribunal de juicio, a los efectos que la defensa conozca los argumentos y prepare su defensa. Y seguirán en lo demás las reglas del procedimiento ordinario. En caso contrario, ¿qué sucede? El juez o jueza ordenará la aplicación del procedimiento ordinario y si así lo hará constar en el acta que se levantará al efecto. Nuevamente, se presenta una sentencia en donde se dan las siguientes enunciaciones. Esta emana del juzgado de primera instancia en segundo en función de control, sección adolescente, Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, Maracaibo, 4 de febrero del 2012. Causa número 2C-3803-12, en donde básicamente se presentó ante este acto el imputado formalmente el adolescente nombre omitido por comisión del delito de robo agravado previsto y sancionado en los artículos 355 y 358 del Código Penal en prejuicio del ciudadano Laura Marina González Arango, quien fue aprehendido en flagrancia por funcionarios policiales adscritos al Centro de Coordinación. Notamos, fue aprehendido en flagrancia, o sea, y fue remitido al fiscal del Ministerio Público para que éste procediera a lo que anteriormente pudimos destacar de este juicio. Bien, de esta manera concluimos lo que tiene que ver con la sentencia, el enjuiciamiento para los delitos menos graves y sobre todo el procedimiento abreviado. Espero, profesor, que usted pueda comprobar la veracidad del trabajo que realizamos y que sea de su satisfacción.